¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos un video sobre los cambios de estado. Y aquí, bueno, vamos a partir que tenemos tres estados en el que podemos encontrar a la materia de forma normal, es decir, cuando tenemos presión y temperaturas que están en el medio ambiente. Y pues estos estados son el sólido, líquido y gas. Y también sabemos que cada uno de estos estados se convierte en los otros dos, dándonos un total de 6 cambios de fase. Y aquí hago un paréntesis para comentarles que voy a usar de forma indistinta estado y fase. Entonces, esto es de forma muy general y de una forma muy introductoria, así que, bueno, me van a escuchar utilizarlo de esa forma. Vamos a enseguida con los cambios de fase. Casi siempre son por cambios en la temperatura y pues ya se imaginarán que a temperaturas bajas encontramos a la mayoría de las sustancias que son sólidas. Pero si la temperatura incrementa, pues vamos a tener ya líquidos y a temperaturas aún más altas los vamos a ver en gases. Estos cambios de estado, pues ya como lo comentamos, se da cuando hay cambios en la presión o en la temperatura. Y por aquí les presento un diagrama que es muy representativo de estos cambios, donde tenemos la presión y la temperatura. Entonces, si uno de los dos se mueve, es posible pasar de la fase gaseosa a la fase líquida o incluso transitar también a la fase sólida. Y de las sustancias, pues tenemos puntos que son muy interesantes, como el punto triple, donde van a poder estar al mismo tiempo en una fase gaseosa, líquida y sólida, coexistiendo las tres al mismo tiempo. Entonces, estas son condiciones de presión y temperatura muy especiales que se les conoce como presión del punto triple, y lo mismo para la temperatura. Y también otra muy interesante es la del punto crítico y la del fluido supercrítico, que estas ya son a condiciones un poquito más extremas. Y bueno, para relacionarlo con una sustancia que tenemos de todos los días presente, es el agua. Aquí está el diagrama PT y vamos a tomar como ejemplo el hielo, que pues nosotros sabemos que es sólido justamente a 0 grados centígrados y a una presión de una atmósfera, que es la presión que tenemos en el medio ambiente. Entonces, si aquí nosotros nos bajamos un poquito en la presión, vean cómo llegamos a la fase o al estado gaseoso. Entonces, este paso del sólido al gas pues sería justamente una sublimación que se puede hacer manteniendo la temperatura constante de 0 grados, pero moviéndonos hacia abajo en la cuestión de la presión. Y así también podemos estar pasando, como les comentaba, de diferentes fases, por ejemplo, del líquido al sólido, moviendo una de las dos condiciones. Entonces, pues bueno, y por cierto, aquí si quieren ver el punto triple donde coexisten las tres fases, sería justamente a los 273.16 kelvins y a los 611.657 pascales de presión. Entonces, esas son las condiciones del punto triple para el agua, y acá pueden ver las del punto crítico. Muy bien, bueno, pues ahí está lo de la sublimación. Y pues para hacer estos cambios de estado vamos a platicar un poquito de las fuerzas intermoleculares, que son las que permiten que las moléculas o se hagan más unidas para tener estados más ordenados como el sólido, o que se desordenen porque de plano la energía aumentó y vamos a tener estados más donde pueden circular libremente o donde están más sueltas. Si lo vemos de una forma imaginándonos a las moléculas cómo andan circulando, como el líquido o el gas. Entonces, aquí tenemos una tablita donde van a poder ver los diferentes cambios y los ejemplos más sencillitos que podemos tener, para después ir entrando a ejemplos ya un poquito más elaborados, pero con esos podemos partir. Recuerden aquí, por ejemplo, de sólido a líquido se llama fusión, pero también lo podríamos llamar así normalmente como que algo se está derritiendo. Fusión. Y también tenemos, bueno, cuando el sólido al gas, la sublimación. De líquido a sólido, solidificación.
o bueno, está pasando al estado sólido. Es que suena raro decirlo así como solidificación de líquido a gas, evaporación de gas a líquido, tenemos una condensación, pero también se le conoce como licuación. Y para el caso de gas a sólido, este sí es un poquito no tan común, vamos a decirlo así, pero vean el ejemplo, la formación de escarcha en los vidrios cuando está haciendo mucho, mucho, mucho frío y hay humedad en el ambiente, bueno, pues se puede llegar a pasar del estado gaseoso o de la fase de vapor al sólido, que lo vemos representado en la forma de escarcha. Y bueno, aquí en este caso tenemos tres nombres posibles, uno es cristalización, y la otra sería deposición o la tercera sublimación inversa. Entonces, de estas tres formas se lo pueden encontrar. Ahora sí, vamos a ver esas fuerzas intermoleculares. Bueno, pues no son otra cosa más que fuerzas electrostáticas. Y aquí vean qué bonito, se tiene que ver con las cargas eléctricas de los átomos justamente y cómo funcionan como moléculas. Entonces, bueno, las mantienen unidas y los nombres que van a escuchar, bueno, son enlaces de hidrógeno, interacciones dipolo-dipolo, fuerzas de dispersión de London y también, bueno, se les va a conocer de forma colectiva como las fuerzas de Van der Waals. Entonces, a estas transiciones que puede haber entre sólido, líquido, gas, por cambios en las interacciones intermoleculares, aquí va a ser muy importante que distingamos entre intermoleculares a intramoleculares. Se ven afectadas las intermoleculares, pero no las intramoleculares. Las intermoleculares son entre moléculas y las intramoleculares ya es cuando estamos hablando de los enlaces que hay entre los átomos que forman esas moléculas. Así que, bueno, ahí tenemos otro tipo de enlaces que también van a ver más adelante, que son el iónico, covalente, polar y no polar y el metálico. Así que esto es lo que mantiene a las moléculas unidas en su lugar y con esas formas tan características. Y ahora, ¿qué es lo que las va a cambiar principalmente? Bueno, pues la energía. Y esa energía en forma de calor y con un nombre muy elegante que le vamos a dar, que es entalpía. Los sólidos, bueno, pues recordando, tienen una estructura molecular muy ordenada y también sus fuerzas intermoleculares pues son muy fuertes, ya que los mantienen a los átomos en esas formaciones de tipo soldadito. Y aquí obviamente va a ser necesario más calor para poder sacar a esos átomos de esa formación tan rigurosa que tienen. Y aquí les dejo un ejemplo que es la imagen de alta resolución de una muestra de magnesio. Así están sus átomos, vean qué orden, utilizando una microscopía electrónica de transición de alta resolución. Y también les voy a dejar un ejemplo hablando de átomos. Este video está hermoso, ya tiene muchísimos años. No recuerdo si ya son 12 o 10 años de este video, pero les dejo la liga para que lo puedan ver en acción. Fue muy famoso en su momento y lo hicieron con átomos. Entonces, el nombre de este video es Un niño y su átomo y se llama La película más pequeña del mundo. Pues obviamente, y está en el canal de IBM para que lo vayan a ver y les puede servir como referencia en alguna exposición que ustedes hagan en su escuela. Bueno, y regresando al calor, que es lo que altera a todas esas uniones que hay entre los átomos, bueno, pues lo vamos a conocer como entalpía. Y aquí les dejo la etimología grecolatina, que es muy interesante conocerla porque con eso hay muchos términos en medicina o en diferentes áreas del conocimiento en física que con esas raíces uno puede llegar a pues sin saber la definición exacta, pero con la raíz etimológica puede llegar a saber de qué se está hablando. Entonces, aquí entalpía viene del griego entalpo, que es agregar calor y que se forma por en y talpo, que es calentar. Y lo vamos a encontrar simbolizado con la letra H mayúscula. Y miren, este diagrama está muy compacto, muy bonito. Son en las transiciones que hay entre los tres estados y la relación con la entalpía que hay en el sistema. Si la entalpía es baja o la cantidad de calor es baja, pues no va a haber una descomposición del sólido de esa formación que les decía de los soldados de los átomos, pero si la energía empieza a aumentar, la entalpía, se empieza a descomponer primero el sólido, pues en líquido, y de líquido puede pasar a gas si aumenta, y si aumenta todavía más, pues vamos a llegar hasta el plasma. Así que esta imagen, como les decía, pues es muy simbólica, muy bonita y muy concreta.
Y pues esa entalpía la van a ver junto con la letra delta, es la D mayúscula en griego, que ese es el símbolo, un triangulito, y significa que hay un cambio entre dos puntos. Esta delta seguramente la ven en cálculo diferencial, en límites, y eso quiere decir que hay un incremento o un cambio. Y pues es lo que justamente necesitamos, los cambios de calor, para poder pasar de una fase a otra. Y ahora vamos a hablar de los calores latente y sensible. Y eso está muy interesante porque seguramente pues no es tan común conocer la diferencia que hay entre los dos. Bueno, pues aquí vamos a ver que hay temperaturas donde se encuentran mezcladas las fases, como lo habíamos visto en el punto triple. Pero bueno, a lo mejor no están las tres al mismo tiempo porque ya esas condiciones muy especiales, pero dos sí pueden estar mezcladas. Y aquí tenemos el diagrama del agua, donde a presión constante, porque lo único que está cambiando es la temperatura y el calor añadido, vamos a ir aumentando la temperatura para llevarla desde el sólido, que está aquí en forma de hielo, hasta el gas en forma de vapor. Así que para cambiarlo de sólido a agua, vean cómo se añade calor y llegamos a 0 grados centígrados. Entonces añadimos más calor y en esta parte vean cómo no hay cambio de temperatura, pero sí podemos ya llegar a un cambio de fase. Entonces tenemos 0 grados centígrados, aquí está mezclado el sólido y el líquido, y después de agregar más calor llegamos a la parte líquida. Entonces aquí, bueno, añadimos calor, hay un cambio de temperatura y llegamos a la parte donde vamos a tener mezclado el vapor y el líquido, perdón, y el vapor. Y después de ahí volvemos a aumentar el calor y por fin vamos a tener pues ya el cambio de toda la parte que es líquida hacia el vapor. Esta la podemos ver también acá en colores y pues para acordarnos, el calor latente es utilizado solamente para las fuerzas intermoleculares entre las moléculas y no va a haber cambio en la temperatura del calor latente. Y el calor que produce un cambio en la temperatura se llama calor sensible. Entonces esa es la diferencia y nada más recuerden aquí en el diagrama cuando la temperatura está en esta línea recta, es decir, donde no hay cambio, bueno, pues tenemos el calor latente. Y el otro tipo de calor, pues es el calor sensible. Ahora, vamos a empezar con los cambios de estado justamente y empezamos primero con el de la fusión, es decir, de pasar de sólido a líquido. Y en este proceso la energía se utiliza exclusivamente para cambiar la fase de la sustancia y no cambia su temperatura. Por lo tanto, este se le va a conocer como un proceso isotérmico. Y aquí pues viene del griego isos, que quiere decir igual, y termos, calor. Y aquí seguramente van a recordar isósceles, que quiere decir que tenía todos sus lados iguales. Por eso les digo que eso de las raíces grecolatinas es muy interesante. Y aquí está una gráfica de temperatura respecto al tiempo, donde la temperatura es una línea recta, como les comentaba, es constante y no hay un cambio. Entonces es un proceso isotérmico. Y una vez que la sustancia se derrite, cualquier energía que haya quedado, bueno, va a ser el cambio de temperatura. Y una aplicación de este cambio de estado, pues es los focos que tienen un filamento que está hecho de tungsteno. Este metal tiene el punto de fusión más alto entre los metales y el tungsteno tiene el símbolo químico W, entonces lo tenemos aquí. Vean el punto de fusión, que en inglés sería el melting point, es el más alto de todos los metales que hay, por lo que se aprovecha justamente para los focos, porque pues no se va a acabar tan rápido por la fusión justamente. Y otra aplicación relacionada con la fusión, pues es el galio. El galio, al contrario, tiene un punto de fusión muy bajito, que es de 29.76, entonces es ideal para utilizarlo en la elaboración de termómetros, porque con la temperatura del cuerpo humano va a ser muy fácil que se pueda expander debido a la temperatura. Así que como se mueve muy fácil respecto a la temperatura y es una temperatura muy bajita, pues pueden registrar cambios de temperatura como los del cuerpo humano. Y aquí está esta foto a 30 grados centígrados. Vean qué bonito se ve el galio. Ahora pasamos a la sublimación, que es el estado
de sólido a gas. Y aquí está el ejemplo que seguramente ubicaron en la tabla, que es el del yodo, que es uno de los ejemplos más clásicos que puede haber, el de esos cristalitos, que cuando es el experimento que siempre se ha hecho en los laboratorios de química, y es el cambio del estado sólido a gaseoso. Es un proceso parecido a la ebullición, solo que aquí es determinante una condición que se llama, o una propiedad que es presión de vapor, y esta presión de vapor no es otra cosa más que la tendencia de las moléculas a escapar de su fase líquida a sólida. Entonces, gracias a la presión de vapor, pues podemos tener este procedimiento de la sublimación. Y la sublimación, bueno, la podemos ver que se lleva a cabo cuando la presión del vapor del sólido es igual a la atmosférica, y ahí las moléculas se escapan. Y la mayoría de los sólidos, bueno, no tienen una presión de vapor que sea apreciable, por eso no se están evaporando, y hace que la sublimación sea tan especial y tan rara. Y los compuestos que se pueden sublimar tienden a tener fuerzas intermoleculares débiles, porque las moléculas se les escapan de pasar del estado sólido al vapor. Imagínense en poca energía que se requiere. Y este tipo de compuestos aquí es algo muy interesante porque incluye a los que tienen estructuras esféricas o simétricas que se ven mucho en química orgánica. Entonces, miren, está el canfor, que seguramente les suena al canfor, benzofenona, naftaleno, antraceno y pireno, y estos tienen olores muy característicos. Entonces se les dice que son anillos aromáticos también. Así que ellos son un ejemplo de la sublimación. Y una aplicación también, bueno, seguramente han escuchado o visto el hielo seco. El hielo seco es dióxido de carbono en su estado sólido, y su nombre viene justamente de su apariencia y de que cómo pasa al estado gaseoso sin pasar por el líquido. Entonces, por eso se le llama hielo seco. Y bueno, el hielo seco, tengan mucho cuidado si se lo llegan a encontrar, es muy peligroso porque la superficie del hielo es de 109.3 grados bajo cero, o sea que si lo llegamos a tocar directamente con las manos, pues puede producir la muerte de las células de la piel o congelación. Y la forma gaseosa del dióxido de carbono ocupa más espacio que el pedacito de hielo seco, entonces si el lugar no estuviera ventilado, el dióxido de carbono puede desplazar el aire y causar asfixia. Ya ven que, bueno, los gases tienden a expandirse y ocupar todo el volumen del recipiente o el espacio que los contiene, entonces por eso es peligroso, porque llega a sacar el aire y pues no podemos estar respirando dióxido de carbono, por eso causaría asfixia. Y también otra cosa importante para considerar y recordar es que el dióxido de carbono es más pesado que el oxígeno y hace que el aire se contraiga. Y también, bueno, justamente esta característica, que también es mala para nosotros, se usa a favor utilizando en los extinguidores de fuego el dióxido de carbono, porque recuerden que lo que hace que arda una sustancia pues es el oxígeno. Entonces lo que hace el dióxido de carbono es quitar el oxígeno, y así es como si estuviéramos apagando una vela, quitando o desplazando oxígeno con el dióxido de carbono que nosotros estamos sacando por la boca, vamos a decir con una palabra más sencilla. Y aquí les dejo también la imagen de Praxa Air, de la hoja de seguridad del hielo seco, que tiene para los cuidados que hay que cuidar, y ahí les dice lo de que es la sublimación, es extremadamente frío, y lo que comentábamos de su relación de pesadez respecto al aire. Y ahora pues vámonos a la parte de evaporación de líquido a gas, que es muy común, y aquí las moléculas del líquido lo que tienen que hacer es ganar suficiente energía para romper las fuerzas de atracción y escapar en forma de gas. Si agregamos energía, se incrementa la velocidad de evaporación. Y aquí, bueno, nada más se los dejo para que lo tomen en cuenta, que los términos de evaporación y ebullición pueden parecer lo mismo, pero tienen esta diferencia principal para que lo tomen en cuenta. Ahora sí, las aplicaciones, bueno, pues tenemos una aplicación, la del sudor, permite enfriar el cuerpo por evaporación, y esto, pues sabemos que el sudor sale por los poros de la piel, el agua se evapora y así es como nos sentimos más frescos. Y las partículas del agua necesitan energía para convertirse en gas, entonces eso hace que tomen el calor que tenemos en el cuerpo, se evaporen y ahí se siente la frescura.
Y bueno, aquí les dejo la imagen que, por cierto, salieron así como muy tristecillos, es de Checo Pérez y Max Verstappen en el pasado Gran Premio de Qatar de 2023, donde había una humedad de 80% y la temperatura en la pista de 44 grados centígrados. Y lo que hacen esos chalecos que tienen esos gelecitos refrescantes, evitan que ellos suden, no se pierde agua y no se deshidratan. Entonces los mantienen fresquecitos y bueno, esto recuerden que la deshidratación es algo muy peligroso y más ellos que estaban en esas condiciones tan extremas, bueno, pues para evitar que se evapore toda el agua, que bueno, la poca agua que a veces tienen que consumir ellos durante la carrera, pues mejor mantenerla bueno, mantenerlos a ellos frescos con esos chalequitos. Y bueno, si ustedes se han puesto a pensar también otra forma de evaporación que sería secar el pelo con la secadora, porque es más rápido hacerlo, bueno, pues la secadora lo que hace es acelerar la evaporación de dos formas. Uno, transfiere energía para ayudar a las partículas a dejar la superficie y dos, mueve las partículas que recién se evaporaron lejos del cabello. Así que no se siente húmedo ni nada, las aleja, vámonos. Y por eso se seca más rápido el cabello. Ahora nos vamos a la condensación. Y la condensación tenemos el paso del gas al líquido y aquí cuando un gas es enfriado lo suficiente, las partículas van a comenzar a moverse más lentamente para formar clústeres o agrupaciones más grandes que al combinarse forman un líquido y se van a hacer tan pesados que pueden caerse como lo hacen las gotas de lluvia. Y aquí les dejo una imagen muy bonita de un microscopio de electrónico barrido donde se puede ver cómo a medida que va avanzando el tiempo, que es lo que pueden ver aquí arriba como tiempo en segundos, las gotas se van uniendo y van haciéndose cada vez más grandes cuando se fusionan con las gotas vecinas. Entonces ahí está. Y aquí una aplicación está muy interesante porque es una alternativa a la excavación para encontrar agua, es capturar el agua que está en la atmósfera, convirtiendo el vapor justamente de la atmósfera de agua en agua líquida. Y bueno, aquí les dejo esta imagen muy bella de una plantita que tiene tremendas gotas de rocío y para esto, bueno, pues aquí entra otra propiedad, perdón, muy interesante que es el punto de rocío y este es a la temperatura a la que una sustancia se condensa. Y bueno, por aquí tenemos una tabla en la que podemos, gracias a, bueno, esta relación a la humedad y a la temperatura, saber justamente a la temperatura a la que el agua se condensará. Y aparte de tratar de cazar agua de la atmósfera, pues otra aplicación importante es la formación de agua cuando hay efectos adversos o en lugares no deseados, como la humedad al interior de las casas que, bueno, causa enmohecimiento. Y aquí nos pasamos al cambio de estado, uno de los más, pues, vamos a decir raros, que es la deposición o el paso del gas al sólido. Entonces, la deposición va a ser el proceso opuesto a la sublimación. La sublimación, acuérdense que iba al revés, de sólido a gas. Y aquí es pasar del gas al sólido, pero sin cruzar por el líquido. Y la forma de deposición es en cristales. Aquí también volvemos a mencionar la presión de vapor. Aquí va a ser cuando la presión del vapor del sólido sea mayor que la presión atmosférica a una determinada temperatura. Y otra vez nos traemos el diagrama de fases del agua a presión y temperatura definida y donde nosotros podemos ver otra vez el paso, pero ahora al revés para la deposición. Y bueno, el vapor de agua que está en el aire, un ejemplo, llega a la superficie fría del vidrio que les había comentado donde se forma la escarcha. Aquí libera energía y en este proceso las moléculas de vapor disminuyen su velocidad y se arreglan en un patrón ordenado que, bueno, qué más orden que los cristales. Entonces, así es como se puede llegar a ver la escarcha en la ventana del vidrio. Y también otra aplicación de la deposición es que es ampliamente utilizada en la industria y se le conoce como recubrimiento de película fina y es parte de las tecnologías de recubrimiento al vacío. Entonces así se ve cuando se utiliza esa tecnología.
y se puede utilizar en dispositivos que cada vez son más pequeños, pero necesitan tener ciertos recubrimientos. Y por último, llegamos al plasma. El plasma se le conoce como el cuarto estado de la materia y está compuesto por átomos ionizados. Si se fijan, aquí ya no estamos hablando de moléculas. En esa parte también viene esa palabra iones. Los iones lo van a ver más adelante, pero pueden faltar o sobrar electrones. Esto es lo que hace un ion. Y aquí los electrones, ya no moléculas, circulan libremente. Entonces, si tenemos un sólido y se aumenta la energía y la temperatura, pues vamos a pasar al líquido. Seguimos aumentando energía, temperatura y vamos a llegar a la fase gas o al estado gaseoso. De ahí aumentamos todavía más y llegamos al plasma, donde vamos a ver ya iones y electrones libres. Entonces, esta es la forma en la que se obtiene el plasma. Y aquí, bueno, los gases se pueden ionizar, que eso de iones, recuerden que ya es a nivel de electrones, para convertirse en plasma, y el plasma puede sufrir una recombinación, así se llama este proceso, que es el que lo va a regresar nuevamente a gas. Y miren, este diagrama también resume los 3 estados, aquí, el gas, sólido y líquido, pero en la parte del medio tenemos al plasma, donde si el gas se ioniza llegamos al plasma, y si al plasma le aplicamos el proceso de recombinación, regresamos al gas. Y aquí está pues justamente eso, la recombinación es la inversión de la ionización, y también la van a poder encontrar como desionización, donde los electrones libres los vamos a volver a unir, y a iones positivos, es decir, donde hacían falta electrones, bueno, pues va a volver a liberarse energía que se utilizó en el proceso de ionización, y ahora esta energía se va a emitir en forma de radiación ultravioleta. Y bueno, con esta última lámina, pues llegamos a el resumen de cómo son las transiciones entre los estados de la materia. Pues esperamos que les haya sido de utilidad esta información. Les agradecemos mucho que nos hayan visto, y si el video les gustó o les fue de utilidad, les pedimos que nos regalen su valiosísimo like, porque ayuda mucho a que los videos lleguen a la persona que los está necesitando, los está buscando. Y también, si son nuevos por el canal, los invitamos a que se suscriban para que tengan toda esta biblioteca de videos que tenemos de ciencias básicas, programación, matemáticas, bueno, ustedes hasta de Excel, de hojas de cálculo de Google pueden encontrar aquí. Échenle un ojito y esperamos que lo que encuentren les sea de utilidad. Pues ahora sí nos despedimos, muchísimas gracias por vernos y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.